Iglesia Linaje Escogido con los esposos Chinchilla presentan su programa evangelístico radial Tiempos de Recarga. Palabra que te llena de energía bajo la cobertura del ministerio Sion y Jesús, mi amado. Para oración e información de nuestro ministerio pueden comunicarse o escribirnos a los números de teléfono 5340 06 93 4811 69 72. Será de mucha bendición escucharte. Quédense con nosotros. Tiempos de Recarga. Bendiga. Hola, bienvenidos a nuestro programa Tiempos de Recarga. Hoy pues estamos agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad de volver a compartir, ¿verdad?, con ustedes un tiempo no más como cualquiera, sino es un tiempo especial, ¿verdad?, que nosotros siempre lo he visto de esa manera, en la que queremos que el Señor pues haga algo en nuestro corazón, en nuestro interior, que realmente pueda ocurrir esa transformación, ese cambio, como también que pueda fluir ese río, ¿verdad? Así es. De vida, de su vida en nosotros. Y pues, como siempre, ¿verdad?, lo hemos hecho, pues, dándole la bienvenida a cada uno de los que se conectan, a los que también ya han sido parte de este programa. Yo creo que, y para aquellos que nos ven por primera vez, pues también, bienvenidos a este programa. Esperamos ser de mucha bendición para tu vida. Y pues, te pedimos que puedas compartir, ¿verdad? ¿Verdad? Esta transmisión, este programa, ¿verdad?, con un familiar, conocido, amigo, a que tú quieras, ¿verdad? Dentro de un momento pues vamos a comenzar con el tema, sin antes pues hacer una pequeña oración, ¿verdad? Para poner en manos del Señor esto que vamos a estar tocando, ¿verdad? Que es de suma importancia y vital para nosotros, que estamos siguiendo ese caminar en Cristo. Así es. Así pues, acompáñanos a orar, ¿verdad? Y que el Señor bendiga esta mañana de nuestra vida, ¿verdad?, con su favor y su dirección. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por esa oportunidad que nos brindas de venir nuevamente, Señor Jesús, a este espacio, a este tiempo, Señor, en el cual nosotros creemos, Señor, que tú estás haciendo grandes maravillas, estás haciendo tantas cosas de bien en cada uno de tus hijos y de tus hijas que se conectan, Señor amado, a través de este medio, Señor amado, a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que este programa es de bendición, Señor, es de edificación, porque tú lo haces primero con nosotros, Padre. Así, Señor, a ti sea la gloria y la honra, y que seas tú llegando al corazón de cada uno de tus hijos, y que esta palabra llegue a quedar sembrada como una semilla en el corazón de tus hijos, Señor amado, y que pueda dar fruto a su debido tiempo, Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, acompáñanos. Sé tú el que pueda llevar todo esto, ocupando nuestros corazones, nuestra mente y nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Así pues, vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Sí, yo no le he puesto el nombre, ya que podría ser visto como un tema algo más general, se podría decir, a nivel iglesia. Exacto. ¿Verdad? Prácticamente esto abarcaría principalmente a los que están ya como iglesia, ¿verdad? Como los que ya recibieron a Cristo, ya que ese va a ser el centro de todo, ¿verdad? Y vamos a ir viendo por qué realmente el tema de hoy abarca solamente hasta ahí, ¿verdad? Claro, y también puede ser útil para aquellos que todavía no son iglesia, pero tiene que ser hasta que estén dentro de, ¿verdad? Entonces,
Vamos a estar viendo lo que es el libro de Filipenses en su capítulo 2, versículo 12 al verso 13. Lo vamos a leer y dice lo siguiente: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien, notemos aquí varias cosas importantes con las que inicia el verso 12, porque dice, amados míos, o sea, le está entrando así suavecito, ¿verdad? Con amor. Con amor, con cariño y muchas cosas más que podríamos ir agregando, pero dice, como siempre habéis obedecido, está tomando en cuenta de que como iglesia que somos obedientes, ¿verdad? Primer punto a favor nuestro, ¿verdad? Que como iglesia nos está diciendo, yo sé que ustedes son obedientes, así como lo han sido siempre, ¿verdad? Son mis amados. Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ya notemos aquí que dice, cuando yo estoy presente son obedientes, pero cuando no, también debemos de ser obedientes, ¿verdad? Aquí podemos comprobar algo muy importante. Cuando la presencia del Señor viene a nuestra vida de muchas formas, de las que podamos nosotros imaginar o que ya hemos experimentado, no podemos negar que nosotros somos, sí Señor, ¿verdad? Puro soldadito, ¿verdad? Somos así. Sí. Cuando la presencia de Dios está, wow, Señor, aquí estoy para lo que quieras. Atento, estoy atento, estoy apasionado, me luzco. Pero, ¿qué hay cuando su presencia no está? Aquí está diciendo, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué dice esto? Porque algo que podemos nosotros notar y observar es que cuando la presencia del Señor viene a nuestra vida, Él nos deja una enseñanza, nos da un aprendizaje. ¿Para qué? Para que cuando Él está ausente, nosotros podamos llevarla a cabo, ponerla en práctica. No porque Él esté, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. Él no es así, ni quiere que seamos así. Uno humanamente podría decir que sí, ¿verdad? Uno puede decir, si Dios estuviera atento a los 24 horas diciéndome por aquí a la derecha, aquí a la izquierda, aquí así de esa manera, uno dice, así todo me va a ir bien. Definitivamente el Espíritu Santo nos da dirección. Exacto. Definitivamente. Pero hay momentos en los que nosotros debemos ser prudentes. Así es. En base a la enseñanza que ya nos han dado. Exacto. Y cuando hablo de la enseñanza que nos han dado, no es solamente de que el Espíritu Santo directamente, porque eso sería lo primordial, que Él le enseña directamente a través de la palabra, a través de esas experiencias, vivencias Exacto. con Él personalmente, ¿verdad? Y adicionales son las experiencias, ¿verdad?, que recibo cuando Dios pues utiliza a sus ministros. Exacto. ¿Verdad? A través de ellos nos enseña, pero hay dos partes enseñándonos. Sí. La que es indirecta y la que es directa. Ahora, nosotros debemos de tener en cuenta, y yo creo que a veces se nos olvida, una de las cosas es de que aunque Él esté ausente, Él nos está viendo. Exacto. Él, como decimos por ahí, como le decimos a veces a algunos niños,
yo tengo por ahí algún pajarito espiando, ¿verdad? Y si lo notamos recordar, o podemos recordar, en el Antiguo Testamento, recuérdame bien si no fue Eliseo el que le decía a su criado, o sí creo que fue Eliseo, o ya sea Elías, no me acuerdo quién de los dos, pero tenían un criado en el que le dijo, ¿acaso no estaba mi espíritu contigo? Sí, Cuando fue con Naamán, ¿verdad? Y recibió cosas, ¿verdad? Y le mintió a su señor, ¿verdad? Pero dijo, ¿acaso no estaba mi espíritu contigo cuando hiciste eso? O sea, así mismo es el Señor con nosotros. Exacto. ¿Verdad? Él a veces se ausenta, pero su espíritu está con nosotros, ¿verdad? Y Él sabe exactamente lo que estamos haciendo. Así Ahora, sigamos en la lectura y dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Está hablando de dos cosas que se requieren para cuidar nuestra salvación: temor y temblor. Ahora, hagámonos la pregunta, ¿será que tenemos temor y temblor? Una cosa es tener temor, pero ¿en qué lugar quedaría el temblor? No es lo mismo que temor, es algo diferente. Debemos de tomarlo en cuenta porque por algo está escrito acá. Exacto. ¿Verdad? Pero ¿qué entendemos nosotros cuando dice que con temor y temblor cuidemos nuestra salvación? Yo creo que cuando nosotros tenemos algo tan preciado, tan valioso, nosotros lo cuidamos de una manera, como dicen por ahí, que lo peleamos a capa y espada, ¿verdad? Algo así como lo que mencionan a veces las madres, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Que lo defienden, venga lo que venga. Exacto. ¿Verdad? Y no importa cómo sea la situación, pero lo defienden. Pero, ¿cómo somos nosotros con nuestra salvación? ¿Realmente la estamos cuidando? Esa es una pregunta personal que te pido que te hagas, no para complacerme a mí, ni a ti, ¿verdad? Ni a las personas que te puedan rodear. Es una pregunta que deberías hacerte primero para complacer a Dios, porque a Él sí se le debe de complacer, pero también para poder cerciorarte tú mismo si realmente lo estás cuidando o no. Porque no podemos negar que a veces somos descuidados, a veces el temor se va de nosotros, el temor de hacer algo malo. Y el temblor no digamos. Si no hay temor, no hay temblor. Y el temblor es algo en lo cual podría representar, por decirlo de esta manera, como un sentir en nuestra vida, algo como cuando decimos que tengo una corazonada, ¿verdad? Aunque no es precisamente así, sino que es algo que sentimos en nuestro espíritu, algo que nos está diciendo, hay algo malo aquí. Exacto. Y cuando está ese temblor en nosotros por dentro, entonces viene un temor en el cual dice uno, no, yo me aparto. Me aparto porque ya tengo temblor, ya tengo temor. Bueno, entonces me aparto de lo que me puede causar daño, porque cuando hablamos de salvación es de que es algo que lo adverso sería algo que nos viene a querer destruir, dañar. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, en nuestra vida diariamente tenemos una lucha así. Desde el momento en que nosotros nos despertamos hasta el momento en que nos dormimos. Exacto. Porque tanto despiertos como dormidos nosotros podemos sufrir o padecer persecución. En el día normalmente está por lo que es la carne,
persecución por la carne, ¿verdad? Deseos de la carne, debilidades que uno tiene, y por la noche están las entidades espirituales viendo cómo entran a la vida de uno por esas debilidades. Entonces, nuestra salvación siempre está en juego, siempre está peligrando, ¿verdad? Y es lo más valioso que podemos haber obtenido de parte del Señor. Exacto. ¿Ya? Nuestra salvación. Claro, Él es más importante que la salvación, ¿verdad? Exacto. Pero sin la salvación no lo podemos tener a Él. Entonces, veamos estas recomendaciones que está diciendo aquí en Filipenses, ¿verdad? Lo que habla aquí en Filipenses dice: amados míos, como siempre habéis decidido, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahora vengo y te digo, o te pregunto, cuando estás a solas, ¿qué estás pensando? Cuando estamos a solas, ¿qué sentimos? Cuando estamos a solas, ¿qué imaginamos? ¿Qué vemos? Esa es la realidad de lo que somos. Así es. Porque cuando estamos acompañados de alguien, somos diferentes. Exacto. Nos comportamos diferentes. Máximo si es alguien que a veces de respeto, o alguien que es nuestro jefe, nuestros padres, ¿verdad? Exacto. Yo lo recuerdo bien cuando estaba estudiando todavía en básicos y parte de la primaria, y unos compañeros molestaban, pero con una barbaridad. Pero cuando llegaban los papás, calladitos, no molestaban para nada. Ahí sí maestra, o sí maestro, presente, ¿verdad? Y los maestros decían, después, ¿verdad? Más adelante decían que así fueran como cuando están con los papás, porque cambiaban completamente. Y así nos sucede a nosotros, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Cuando no está presente en nuestro Padre, o sea, su espíritu en nosotros, o sea, ahí sí, como dirían, como dice el dicho, ¿verdad? Acerca de que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Así no sucede, y no debería ser de esa manera. Podría ser de una forma más sencilla también. Como ejemplo es que lo que ocurre con algunas personas, yo creo que a todos nos pasa. A mí me pasó en una ocasión en la que delante de mi pastor, ¿verdad? Bien así, como diría, intachable, ¿verdad? Pero ya no estando él, agarraba aviada, ¿verdad? En cosas incorrectas, ¿verdad? Entonces, no debemos de comportarnos de esa manera. Porque bien dice la palabra que sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, pues eso nos es contado como pecado. Exacto. Entonces, pongámonos a pensar qué estamos haciendo en nuestra vida realmente como cristianos, como discípulos de Cristo, como ministros de Cristo. Esto no es solamente para un nivel, hay varios niveles aquí y todos van dentro. Todos aplican, ¿verdad? Exacto. Porque, estaba viendo la parte en la que acá la Biblia dice en Filipenses, dice, ocupaos en vuestra salvación. Ajá. Luego dice, con temor y temblor, ¿verdad? Acabas tú de mencionar un punto interesante, que es cómo nos comportamos cuando está ausente Dios, ¿verdad? Cuando está ausente nuestro Padre Celestial y solo está su Espíritu, ¿verdad? Es algo interesante porque dice acá que nos ocupemos en nuestra salvación. Y la pregunta es para todos, para ustedes, para nosotros, ¿nos estamos ocupando en esa salvación?
o solo nos estamos ocupando en servir, o solo nos estamos ocupando en ver a los demás. Exacto. O solo nos estamos ocupando en el exterior, ¿verdad? Eso. Que la falda sea larga, que la corbata esté bien, que, ¿verdad? Cositas minuciosas, lo cual no es malo, pero la salvación, lo que tú no puedes ver, lo que yo no puedo ver, y si el día de hoy nos pusieran esa pantalla, ¿verdad? Nos pusieran ese holograma y nos mostraran cómo está nuestra salvación. Si nuestra salvación nosotros mismos la hemos ya dañado, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo dañado, verdad? Imaginemos que la salvación, voy a tomar acá. Imaginemos que la salvación es este documento, ¿verdad? Pequeño, pero hemos dañado nuestra salvación cuando no he decidido amar al prójimo, ¿verdad? Entonces le quité un pedacito a mi salvación, ¿verdad? Y luego pues tuve unas riñas, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia, con los líderes, con X, con los pastores. Entonces mi salvación se va deteriorando. Imagínate que este era tu boleto, ¿verdad? Pero ya conforme estos pedacitos ya no va a valer. Bien. Como que tú tengas un billete, ¿verdad? Y le vas quitando y le faltan estos pedacitos, no te lo van a aceptar, ¿verdad? Donde tú lo quieres dar. Entonces, la pregunta es, ¿estás cuidando tu salvación? Y dice la Biblia, con ese temor, con ese temblor, porque damos por sentado, ¿verdad? Exacto. Que ahí está mi salvación completa, pero la Biblia nos muestra cosas diferentes. Exacto. Y el ejemplo que acabas de dar es muy claro, en el que nosotros, yo lo podría poner de otra forma también un poquito más dinámico, es cuando yo creo que todos lo conocemos y que hemos ido a los juegos mecánicos. Si es aquí en Guatemala, pues es el IRTA, en el que te dan un boleto, te dan un cartoncito para los juegos, y en cada juego te hacen un agujero. También. ¿Verdad? Exacto. Y no podemos negar de que hacer cosas incorrectas a veces son como un juego para nosotros, en que cada vez que asumimos y que tomamos uno de esos juegos, ¿verdad?, se nos van acabando. Como que ya no hay temor, o sea, en vez de que haya temor al pecado, en vez de que haya temor a hacer lo incorrecto, se vuelve como que esa adrenalina, ¿verdad? O sea, quiero sentir esa adrenalina. Experimentar algo nuevo. Ya, mientras que... Y a veces ni es algo nuevo, es lo mismo que ya conocemos, el mismo juego. El mismo juego, o sea, gastamos nuestras oportunidades, se podría decir, en algo vano. Exacto. En algo vano, repetitivo, ¿verdad? Es como un ciclo en nuestra vida, ¿verdad? Que uno dice, incluso en los juegos eso se dicen, ¿verdad? ¿Cómo es que te gusta subirte solo al mismo, ¿verdad? Y en la vida, en nuestra vida pecaminosa o debilidad que tenemos, así nos dicen también cómo es que te gusta seguir en el mismo, ¿verdad? Exacto. En el mismo caminar. Así nos pasa, ¿verdad? Pero nosotros debemos de impulsarnos a hacer ese cambio. Y un ejemplo tenemos muy claro que podemos mencionar ahorita. Hay muchos, pero vamos a mencionar a uno, y es el rey David. Exacto. En Salmos, en su capítulo 51, del verso 10 al 13, escuchemos bien lo que dice. Dice, o él decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti. Exacto. ¿Cómo es que estaba hablando? Veamos cómo de tan exacto que estaba hablando el rey David de lo que nosotros padecemos en nuestras debilidades. Y por esa razón él decía, crea en mí un corazón limpio. Estaba hablando de que necesitaba ser limpio. Exacto. Necesitaba una limpieza. Necesitaba una renovación de su espíritu para que anduviera con rectitud. Pero también dice, no me eches de delante de ti. Es así como que no me deseches por cómo soy, ¿verdad? Sino que dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Que David le dijera esas palabras realmente era porque había ocurrido algo muy delicado en él, ¿verdad? Y aunque muchos han dicho o mencionado, es como yo lo he escuchado también, de que aquí David estaba expresando lo que pasó en ese tiempo con Betsabé, sí, porque pecó, ¿verdad? Adulterando y cometiendo asesinato, ¿verdad? Por eso por eso David estaba diciéndole esto al Señor, ¿verdad? Diciéndole, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sabemos bien que si el Espíritu Santo, porque a eso se está refiriendo, está en nosotros vamos a poder andar en rectitud, haciendo lo correcto. Pero si Él no está, con facilidad nos desviamos a nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, definitivamente. Y todavía le agrega, dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hazte la pregunta que voy a hacer ahorita, y es, ¿realmente estás gozoso por tu salvación? ¿O se te olvidó? ¿Se te olvidó que tienes una salvación? Se te olvidó que tenías una salvación. Se te olvidó que un día creíste en esa salvación. Exacto. Y te alegraste por eso. Y después al pasar del tiempo, los años, ese gozo se perdió. Exacto. Y se pierde. ¿Saben por qué se pierde? Por el mismo pecado. Definitivamente. Por el mismo juego, ¿verdad? Una y otra vez al cual nosotros mismos decidimos, ahí se pierde el gozo de la salvación. Porque regresamos prácticamente a donde Él nos sacó. Exacto. Entonces, comprendamos esas cosas aquí bien delicadas. Y miren cómo lo tenía. O sea, si David lo estaba pidiendo siendo un rey, un gobernante en un pueblo tan grande, ¿cómo no vamos a necesitar nosotros decirle, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación? Y miren esta palabra tan pequeña que dice, tu salvación, ni siquiera es nuestra. ¿Qué decir? Es que yo tengo mi salvación, no es tuya, es del Señor. Exacto. ¿Verdad? Él solo te la está prestando. Pero si te la está prestando es porque la cuides, la cuidemos, ¿verdad? Y por lo tanto, si David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación, eso quiere decir que se puede perder. Se puede perder ese gozo. Sí. ¿Verdad? Porque él prácticamente, para que lo estuviera pidiendo, es porque lo perdió. Exacto. ¿Verdad? Pero entonces es válido también pedirlo. Definitivamente. ¿Verdad? Ahora, habíamos pensado eso, pedirle al Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque una de las características acerca del fruto del Espíritu es el gozo. Exacto. Entonces, si yo tengo el gozo de mi salvación, eso significa que el Espíritu Santo está en mí. Y hablando del fruto del Espíritu, también está la templanza en el fruto del Espíritu. También. Y la templanza sabemos de que es ese sentir de que aunque estés atravesando una tribulación, aunque estés atravesando algo en contra, tú puedes venir y tener esa tranquilidad, ¿verdad? Y muchos decirte, pero ¿por qué estás tan tranquilo, tan tranquila? Si estás atravesando, te está pasando, pero porque ahí está el fruto de su espíritu, está la templanza. Exacto.
Y no es que a uno le importe, ¿verdad? No es que uno sea un descuidado, un desatendido, sencillamente es que allí está el fruto, y el fruto trae esa templanza para que no te alteres si es un caos, ¿verdad? Lo que estés atravesando, para que mantengas la templanza en cualquier momento, ¿verdad? Y algo maravilloso, no perdamos el gozo de nuestra salvación, porque cuando menos nos damos cuenta, lo perdimos. Cuando menos nos damos por enterados, ¿y dónde está el gozo de mi salvación? O sea, ¿por qué razón? Porque recuérdate el día que le dijiste sí a Dios, sí a Jesús, que le dijiste sí quiero caminar contigo, si quiero vivir contigo, si quiero que tú vivas conmigo. Recuérdate el gozo que vino a tu vida, la paz, la felicidad, porque sabías, o tu alma sabía, de que ya no iba a ir a un infierno. Exacto. De que ya no iba a ser consumido por las llamas, sino que en automático tu alma sabe que va al cielo, que va a heredar la vida. Así. Entonces, así como ese día tú te regocijaste, los ángeles pues celebraron, así mismo tenemos que vivir cada día, porque cada día obtenemos esa salvación. ¿Por qué? Porque cada día es un desafío, porque para perder la salvación estamos a un solo paso, como para ganarla estamos a un solo paso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Tal vez ustedes dirán que extremista esta hermana, pero la Biblia dice que el que está bien ante Dios, que procure que no caiga. Mirar que no caiga. ¿Verdad? Tengamos cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces nos confiamos porque somos ministros, somos líderes, porque llevamos 40 años en una iglesia y eso no te garantiza, ¿verdad? La salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Que mantengamos un corazón limpio, que mantengamos un espíritu renovado. Así es. ¿Verdad? Exacto. Eso es lo que Él desea. Y concuerda muy bien con la siguiente parte que menciona acá, siempre en el verso 12 de Salmo 51. Después de que dice, vuélveme el gozo de tu salvación, dice, y espíritu noble me sustenta. ¿Qué es un noble? Noble es alguien leal, es alguien honorable, por decirlo así, es alguien también fiel, se podría decir, ¿verdad? Exacto. Alguien en que uno podría decir, confío en él. Exacto. ¿Verdad? Alguien de principios, de modales, educado. Exacto. ¿Verdad? Que no falta el respeto, que no se salta la autoridad. Sí. Mira lo que está diciendo, y espíritu noble me sustente, o sea, ese que me sustente, eso significa que, o sea, desde el momento que leemos aquí de sustento, está hablando de algo que todos los días se debe de comer. Exacto. ¿Verdad? Que debo recibir. Todos los días tenemos que recibir ese espíritu. ¿Verdad? Y termina diciendo en el verso 13, entonces, dice, ya con todo esto que le pidió, ¿verdad? Así como que, Señor, si me das todo esto, pues entonces voy a poder enseñar, dice, a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Entonces pongámonos a pensar, tal vez somos de aquellos que andamos vaya a hablar de la palabra de Dios, predicando, evangelizando, qué sé yo, muchas cosas que hay, ¿verdad? Exacto. Está bien que lo estés haciendo, esa es la orden, ese es el mandato, pero no tendría sentido si lo que andamos predicando
no causa algo en las Exacto. personas, porque miren lo que está diciendo aquí David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. O sea, no se queda solamente como que les voy a enseñar la verdad, no, está de una vez declarando que los pecadores se van a convertir. Exacto. Porque él sabe de que si su espíritu estaba en él, sí se iban a convertir aquellos que escucharan la enseñanza. Exacto. Y así mismo podría suceder con nosotros. Si el Espíritu Santo está en nosotros, a cualquiera que le hablemos de la palabra o le prediquemos, va a terminar aceptando. Exacto. Porque no vamos a ser nosotros los que lo comenzamos, sino va a ser el Espíritu Santo, porque así lo dice la palabra, que Él es el que convence de pecado y también redarguye. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si estamos haciendo una labor en nuestra vida diariamente, sirviendo, y realmente lo primordial dentro del servicio del Señor, del reino de Dios, es predicar. Así es enseñar. Ese es el mayor servicio que hay. Exacto. Porque esa fue la orden que Jesús nos dejó, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿verdad? Solamente preguntémonos cómo estamos, porque podemos estar en esa faceta en la que perdimos el gozo de nuestra salvación, ya tenemos un corazón sucio. Exacto. Ya no tenemos al Espíritu Santo, ya no hay algo que nos sustente. Entonces ahí ya estamos bastante mal, ¿verdad? O sea, debemos darnos cuenta y decirle, Señor, ¿verdad? Y vuelve otra vez el gozo de tu salvación, así como lo hiciste aquel día que te conocí. Exacto. Para que vuelva nuevamente a recuperarse todo aquello que se ha ido perdiendo, ¿verdad? Sí. Por esos jueguitos, ¿verdad? Que estábamos ejemplando hace un momento, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Para que sea renovado ese pase, ¿verdad? En nuestra vida, porque ese boleto. Entonces, quiero compartir también lo siguiente. En Hechos, en su capítulo 13, verso 47 dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Miren esto, porque dice, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación. Está diciendo, ¿tenés salvación? Entonces, sé de salvación para aquellos. Exacto. Pero si perdimos el gozo de nuestra salvación, ¿qué vamos a dar? No podemos dar salvación. Sí, definitivamente. Eso es como lo que está el otro, es un dicho también, ¿verdad? Que dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. No. No, pues, imagínate, en el mejor de los casos tú te vuelves un predicador o ya eres un predicador, pero si estás dando la palabra ya no con dulzura, ¿verdad? Ya con amargura, ya Exacto. Con la frase común que hemos escuchado como cristianos es solo vino a machetear a la gente. Pero ya porque ya perdiste el gozo de la salvación y pregúntate en esta mañana, y no a nosotros, a ti mismo, pregúntate o pregúntale al Padre, ¿será que ya perdí el gozo de mi salvación? No me he dado cuenta. Y no me he dado cuenta y por eso ya no predico y por eso ya no me preparo. Por eso ya no adoro, por eso ya no me apasiono, por eso ya no disfruto esos manjares Exacto. de la Biblia. Es una pregunta tanto para nosotros como para cada uno de ustedes, porque debemos disfrutar lo que hacemos, anhelarlo como el primer día, porque cada día iniciamos, cada día empieza desde cero, desde su misericordia, empezamos una hoja en blanco cada día que vivimos y necesitamos mantener
no solo un corazón puro, sino también un espíritu renovado, y también necesitamos compartir la salvación con esa pureza, con esa amabilidad, con esa alegría, con ese rostro que Dios dice en la Biblia que hace Él nuestro rostro que pueda resplandecer. Entonces necesitamos realmente a Dios en nuestra vida para compartir la salvación, porque imagínate que tú quieras compartir la salvación y amargado, ¿verdad? O amargada si eres mujer, y así tú todo serio y diciendo porque la salvación es seria, y definitivamente la Biblia me enseña lo contrario. Que me da cosa. Exacto, la Biblia dice que su salvación es para gozo, es para vida eterna, es paz, es amor. Y bien dice la palabra que la bendición de Dios no añade tristeza. Definitivamente no añade y tristeza. La salvación es una bendición para nosotros. Lo es. Y de las mejores, mejor que cualquier cosa de este mundo. Exacto. ¿No? Entonces, pero quiero recalcar, porque dice el verso que acabamos de leer, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz. No solamente miedo, si eres tú, ¿verdad? El Señor te ha puesto para luz a los gentiles. Recuerda, tú eras un gentil. Ahorita ya no lo eres porque aceptaste a Cristo, ¿verdad? Si este es tu caso, ¿verdad? Que tú estás escuchando y que ya te convertiste a Cristo. Ahora, si eres alguien que todavía no conoce a Cristo, bueno, pues el Señor quiere que seas luz, ¿verdad? Para aquellos gentiles. Exacto. Si aún no eres pues cristiano, Dios quiere usarte, ¿verdad? Sí. Hacerte ese vaso útil. Exacto. Pero notemos aquí que dice, nos ha mandado. Ese nos ha mandado es una orden. Exacto. Es un mandato para nuestra vida. No es opcional. Sí. Y tras no es opcional, le agrega todavía, ¿verdad? De que tenemos que transmitir salvación. Exacto. Y solo puedo transmitir salvación si yo tengo salvación en mí. Así es. Entonces, terminar con lo siguiente. Está en Efesios, en su capítulo 6, versículo 17. Y dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dos partes aquí importantes. Y la primera dice que debemos tomar ese yelmo de la salvación, es un casco. Exacto. Del cual es tan vital en nuestra vida, porque recordemos que la palabra también nos dice que nosotros en esta tierra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, gobernadores de maldad, huestes espirituales y tantas cosas que se mueven en las tinieblas, gobernadores, de los cuales nosotros tenemos una lucha. Pero si nosotros no estamos protegidos, miren aquí, en la armadura, porque aquí está hablando acerca de la armadura de Dios, de toda la armadura, en ninguna habla de salvación, pero el casco sí, o el yelmo. Yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Es nuestra cabeza. Tenemos nosotros en nuestra mente. ¿Qué es lo que está haciendo en nuestra mente que perdamos la salvación? Ya no tenemos esa protección de parte de Dios. Yo podría decir que ese gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Exacto. Si soy fuerte, me puedo defender. Así es. Y podría decir aquí entonces, si tengo el gozo de su salvación, eso quiere decir que yo estoy protegido de acá. Exacto. ¿Verdad? Pensamientos que el enemigo quiera meter a mi vida, o ya sea de mí mismo, ¿verdad? No me van a afectar.
cosas que yo vea, que yo escuche, indirectas que me lancen, no me van a afectar, pero porque yo tengo el gozo de su salvación. Así es. Entonces, qué importante es esto, pero le agrega la otra parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una defensa, pero también algo para contraatacar. Exacto. Que dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas armas, nuestro Señor Jesús, esta armadura, Exacto. cuando tuvo que enfrentarse a Satanás, cuando llegó y le tentó. Exacto. Recordemos esa escena, ese momento, o imaginémoslo. Lo hizo 3 veces. Exacto, 3 veces intentó. ¿Verdad? ¿Y dónde lo está atacando? En la cabeza, en la mente. Lo estaba atacando. Y dice, si convirtieras las piedras que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Exacto. Pero él dice, no tengo por qué convertirlas en pan si yo vivo de la palabra que sale de la boca de mi Padre. Así es. ¿Verdad? Ya incluyó, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios como una espada para poder defenderse. Así ¿Verdad? Entonces notemos aquí que sí es necesaria toda la armadura, pero podemos tener todo el resto de la armadura, pero el casco no. Yo puedo andar diciendo, yo tengo fe, tengo el escudo de la fe, yo tengo palabra, yo estudié. Exacto. Podemos decir eso. Sí. ¿Verdad? Yo cargo el cinturón, ando predicando, ¿verdad?, las sandalias, ¿verdad? Ando haciendo Todo. de todo. Pero no ando cuidando mi salvación, ¿verdad? Exacto. Porque ando haciendo todo lo que tengo que hacer en los caminos del Señor, pero con una mente reprobada, o con una conciencia sucia. Sí. ¿Verdad? Teniendo pensamientos ahí que no le agradan a Dios, que tarde o temprano se van a desarrollar, ¿verdad?, hasta que se vuelva en pecado. Exacto. Entonces, corremos un peligro si nosotros no tomamos el cuidado, como lo decía al principio, ¿verdad?, que nosotros nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor. Exacto. Tienes que tener ese temor, así como que yo tengo que cuidar mi salvación porque no quiero perderla. Eso me tendría que darme temor, ¿verdad?, para poder yo aferrarme a eso. Así es. ¿Verdad? Definitivamente. Porque les aseguro, para cosas materiales somos así. Así como que a ver si lo peleamos como sea. Exacto. ¿Verdad? Y cosa que eso va a desaparecer, se va a quedar. Sí. Va a perecer. Pero ¿qué hay de mi salvación? ¿Qué hay de la salvación que Dios me está dando? De verdad la estamos nosotros cuidando. Ocupamos parte de nuestro tiempo para ese cuidado. Dejemos a un lado el servicio que puedas tener o que podamos tener. ¿Es importante? Claro que sí, es una labor muy importante. Tiene recompensa. Pero bien dice la palabra, ¿de qué te sirve ganarte a todo el mundo si al final pierdes tu alma? Exacto. O sea, no tiene sentido. O sea, primero vela por ti. Primero por ti. Algo así como un día nos enseñaron a nosotros, ¿verdad?, que le llaman las 5 S. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Después, pues, miro por alguien más. Exacto. No es que esté siendo egoísta, porque en su momento voy a poder ayudar a alguien. Pero si yo no miro, por eso dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero ámate a ti para poder amar a alguien. Así es. Para poder ayudar a alguien. Ayúdate a ti. Límpiate a ti mismo, ¿verdad? Límpiate tú. Sánate primero. Exacto. O sea, todo va recayendo en uno primero, ¿verdad?
Sí, es Y cierto. después, bueno, ahí va mi prójimo, ¿verdad? Porque lo voy a poder hacer. Si no, recordemos la historia del buen samaritano. Si el buen samaritano no hubiera andado sano, no hubiera andado con dinero, no hubiera andado con un caballo, no le puede ayudar. Exacto. No lo hubiera podido llevar. Si no hubiera al cargado, mesón. si no hubiera cargado aceite, si no hubiera cargado, si no sé mal, vino también. Ya no me acuerdo bien, pero usó varios elementos ahí que tienen ahí una representación espiritual, en la cual si no hubiera tenido nada de eso, no hubiera podido ayudar a su prójimo. Exacto. No lo hubiera podido transportar al mesón donde lo cuidaron, ni hubiera tenido el dinero para decir, mira, pago aquí y regreso, y cuando regrese pago lo que falta. Exacto. O sea, veamos que primero es uno. Y esto aplica para todos. Para el que es oveja, como para el que es ministro, para el que es líder. Primero cuídate tú. Cuida y ocúpate en tu salvación. Porque Exacto. es una responsabilidad prácticamente. Sí, de igual forma, si tú no cuidas tu salvación, estás subestimando ese precioso regalo que Cristo Jesús nos dio. Y es algo maravilloso porque la salvación es el mejor tesoro que tenemos como seres humanos. Porque tú dices, no, yo estoy haciendo tesoros en el cielo. Perdón por lo que voy a decir, va a sonar fuerte, pero ¿para qué si no vas a ser salvo? Porque lamentable, pero cierto, y muchos están sembrando, diezmando, primicias, abono y todo lo que quieran, ¿verdad? Cochitos. Ultra cochitos. No, hacen muchas recolectas al final, pero ¿de qué te sirven todas esas recolectas si tu alma no va a ser salva? Si estás enviando hacia un lugar donde nunca vas a llegar, porque tus pensamientos no están siendo íntegros ante Dios. Y tus pensamientos no tienen que ser solamente íntegros ante el pastor, ante los líderes. Tienen que ser íntegros ante Dios. Así es. ¿Verdad? Eso es lo primero. Ante Él, porque claro está de que somos, dice la Biblia, somos cartas abiertas, ¿verdad? Y muy abiertas. Y que en determinado momento, pues, nos ven o vemos, ¿verdad?, a otras personas. También. Y vemos cosas como las del fariseo, ¿verdad? Exacto. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Que esto está mal, y vemos personas como el publicano, ¿verdad?, humillados ante Dios. Y realmente Dios conoce tu corazón, así como conocía el corazón de estos dos, del publicano como del fariseo. Y que narra la Biblia ahí que el publicano se fue perdonado, ¿verdad? Se fue limpio, en otras palabras. Sí. Mientras que el fariseo, en vez de irse limpio, en vez de irse íntegro, se fue peor, porque su propia boca lo condenó. Y estaba diezmando, porque él lo dijo. Entonces, cuidemos nuestra salvación. Cuidemos este grande regalo que nos dieron, no lo descuidemos. No lo desvaloremos, fijándonos en cosas que no vienen a bendecirnos. Todo lo que no te bendice no te conviene, ni siquiera hablarlo, ni siquiera tocarlo. Porque cometemos también ese error, ¿verdad? De que lo tocamos. Creo que quien en su sano juicio va a tocar algo que es desagradable. Quien en su sano juicio va a tocar heces, ¿verdad? Nadie, porque tiene un mal olor. No, definitivamente nadie haría eso. Entonces, seamos sabios, seamos personas que meditemos la palabra, ¿verdad? Y hoy vimos de cuidar nuestro corazón, mantener un espíritu renovado, pero sobre todo
saber que mi salvación está en juego. Así que pues estamos llegando al final de este programa. Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí. Sí, gracias a cada uno, ¿verdad? De los que se conectan, ¿verdad? Dios los bendiga bastante. Así es. ¿Verdad? Y deseamos, ¿verdad? Que el Señor pueda hacer maravillas en sus vidas, ¿verdad? Ese es el propósito. Y más ahora de que sabemos de que van a cuidar su salvación. Exacto, es algo maravilloso. Les bendecimos, les amamos a cada uno de los que siempre pues están ahí pendientes, y compartan este video, y que Dios bendiga todo lo que están haciendo, sus proyectos, sus planes, y pasen un excelente sábado, ¿verdad? Y un buen fin de semana, ¿verdad? Nos veremos en el próximo sábado. Así que pues feliz día y bendiciones, se cuidan mucho. Bendiciones. Hasta la próxima. Escuchaste el programa evangelístico radial Tiempos de Recarga, palabra que te llena de energía, de Iglesia Linaje Escogido, con los esposos Chinchilla. Para oración o consejería, contáctanos a los teléfonos 5340-0693, 4811-6972. Esperamos puedan sintonizarnos el próximo sábado a las 8 de la mañana. Dios les bendiga.